Buenas noches a todos, compañeros del colegio, amigos, amigas. Esta noche, aunque tengo la voz un poco cansada y difícil, a mí me gustaría extenderme quizás un poco más, aunque lo justo para dejarle ahora la intervención a mis compañeros de mesa, porque para mí es una noche bastante especial como decano. ¿No se oye? Sí, muy bien, gracias. Una noche, decía, ahora, una noche especial como decano del Colegio de Arquitectos, porque hoy ponemos el broche final a este ciclo India que nos ha llevado pues casi 2 años de dedicación. 2 años de dedicación que pues probablemente han sido los años más gratificantes o los momentos más gratificantes de personalmente mi paso por el colegio, en una época en la que, por desgracia, pues no todo han sido episodios de alegría, ¿no? Estamos en un momento, no hace falta que yo lo cuente, ya lloramos todos mucho todos los días, pero la crisis está ahí, pero además el colectivo de arquitectos pues se está enfrentando en los últimos tiempos al proceso de Bolonia, ahora últimamente a un informe de la Comisión Nacional de la Competencia que dice que los colegios de arquitectos son instituciones pues rancias, con las que de alguna forma hay que acabar o de las que se puede prescindir. Y bueno, esas cosas no dejan de doler a los que trabajamos cotidianamente en esto y a los que participamos de instituciones que, pese a que muchos medios digan o insistan a través de lo que las instituciones oficiales les transmiten, pues que los colegios oficiales, por ejemplo, piden certificado de buenas conductas a sus colegiados, en este colegio nada más lejos de eso que por ahí se puede decir. Este es un colegio especialmente progresista y queremos que lo sea, y sobre todo especialmente implicado con la sociedad de la que participa. Por eso, como os decía, este ciclo para nosotros tiene una especial trascendencia, porque supone el que no solo estemos aquí, arquitectos, no solo en las 12 conferencias que llevamos del ciclo estemos 20, 30, 40, 50 compañeros del gremio atendiendo a los ponentes, sino que junto a nosotros pues estén como hoy 50, 60, 100 personas que forman parte del amplio colectivo de la sociedad gaditana, y eso es especialmente gratificante. En esta sesión final, contamos hoy con una doble intervención. En primer lugar, tenemos con nosotros a Javier Moro, que la mayoría de ustedes ya conocen, escritor especialmente vinculado a los temas de la India, que no voy a ser yo quien lo presente. Para presentarlo he querido que esta vez esté aquí un personaje al que le tengo especial cariño desde hace tiempo y con el que he compartido también muchas situaciones, desde juegos de infancia a, bueno, actividades culturales de todo tipo. Es Rafael Navas, que está aquí a mi izquierda. Él es actualmente director del Diario de Cádiz, lleva muchos años en el grupo Yolí. Yo le agradezco especialmente que se haya implicado en la presentación de Javier Mora, que por supuesto también le agradezco que venga a este colegio a hacer la presentación de su nuevo libro, El Sari Rojo, aquí en la ciudad de Cádiz. Tras esta sesión, y para rematar ya la noche, tendremos una actividad musical y de danza a cargo de Shanmini Tarmarantran, que bueno, yo creo que ya será el acto, el preludio final de este ciclo, del que espero que todos disfruten. He acabado ya, muchas gracias. Es que mi voz no da para mucho más, lo siento. Buenas noches. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Alzo más la voz? ¿Bien? Bueno, pues buenas noches de nuevo. Agradezco
a Ramón, en primer lugar, que no haya entrado en detalles acerca de las actividades culturales a las que nos dedicamos y de otro tipo. Le agradezco muchísimo, de verdad, que me haya hecho esta invitación, porque para mí es un auténtico honor estar hoy aquí en primer lugar, por estar en el Colegio de Arquitectos, en un acto que creo que sirve de colofón a un ciclo sobre la India que ha sido un auténtico éxito, no solo por el público, sino por lo que deja detrás, por lo que ha servido. Y en segundo lugar, porque tengo aquí a mi lado a Javier Moro, que para mí es también un honor el poder presentar un libro de él, en este caso El Sari Rojo, pero si cualquier libro hubiera sido para mí el mismo honor, porque es un escritor y una persona a la que admiro por su trayectoria y por ser como es, por ser tan auténtico, ¿no? Hoy día que faltan todas las personas auténticas. Así que permitidme que dé las gracias, que felicite al colegio por esta nueva actividad, por estar tan implicado en la vida cultural y social de la provincia, y me vais a permitir que lea unas letras que he escrito con este motivo. La pasión de Javier Moro por la India está al rojo vivo. Quienes descubren ese país sienten el deseo irrefrenable de contar lo que han visto. Tengo amigos fotógrafos que han viajado hasta allí por lo que otros fotógrafos les han contado, y todos están deseando volver. Cuando te hablan de India, a través de sus fotos te están invitando a visitarla. No conozco la India, tampoco conocía hasta hoy a Javier Moro, y con algunos de sus libros he tomado contacto hace más bien poco. Mi opinión sobre ellos es, por tanto, como la de cualquier otro lector. Como periodista, podría afirmar que poseen una agilidad narrativa que engancha fácilmente. Un estilo a caballo, bueno, en este caso, a elefante, entre la crónica y la novela, aunque Javier Moro ha sido quien mejor ha definido sus trabajos. Novelas no ficcionadas o no ficción dramatizada. Él ha reconocido la influencia en su obra de novelistas como Flaubert, Stendhal, Balzac, Zola, Conrad o London. Lo que nos plantea el autor del Sari Rojo, de Pasión India o de otros títulos a los que luego me referiré, es algo tan actual como el sentimiento que estos días está moviendo el mundo. Nos está hablando de personas, de personajes, a los que la vida los sitúa, no creo que por azar, ante una decisión que puede cambiar el destino de muchos millones de almas. Hablamos de Sonia Gandhi, la protagonista de este nuevo libro de Javier Moro, cuya vida es una sucesión de decisiones como la de cualquier otra persona, con la peculiaridad de que las suyas alcanzan el corazón de muchas otras y acaban condicionando sus vidas. El magnetismo de muchos de los protagonistas de los libros de Javier Moro y la magia que rodea al país asiático impregnan estas historias verdaderas de un sabor muy especial, delicioso, que acaba convirtiendo el conjunto en una experiencia para el lector que se podría decir es digna de todo un marajá. Como todo buen reportero, conociendo el terreno que pisa, Javier Moro ha tratado de buscar la verdad y de contarla, viajando por medio mundo. Esa búsqueda no exenta de dificultades, es sólo equiparable a la del Santo Grial, y aunque a veces parezca inalcanzable, tan solo lo que se aprende en el camino que se recorre tras de ella merece la pena. Javier Moro nació en Madrid hace 53 años. Es licenciado en Historia y ha sido colaborador de varios medios de comunicación nacionales y extranjeros. Conoció la India con apenas 14 años, cuando viajó hasta allí con su padre. Desde entonces, ese país se convirtió en lo que él llama su segundo país o su patria literaria, aunque ha viajado a otros muchos países. De un viaje de 3 años a la Amazonia brasileña, surgió en 1992 su libro Senderos de Libertad, que abrió, nunca mejor dicho, el camino de otros títulos que han alcanzado el éxito editorial. En este caso, en Seix Barral, le siguieron El pie de Jaipur, en 1997, Historia de un joven francés y un camboyano superviviente de la época de los Gemeres Rojos, Las montañas de Buda, en 1998,
escrito tras 2 años en el Tíbet, que le permitieron contar la realidad del drama que allí se vive, y gran conocedor de la realidad social que se vive en muchos países de lo que llamamos el tercer mundo, en 1999 publicó el ensayo La mundialización de la pobreza. 2001 fue el año de Era medianoche en Bhopal, un libro sobre la historia de la mayor catástrofe industrial de todos los tiempos y sobre sus consecuencias, que él escribió con su tío Dominique Lapierre, con quien ha colaborado en otros libros también como investigador. En 2002 escribió el guión documental El hambre del mundo contada a mi hijo, basada en el libro de Jan Ziegler. Uno de sus mayores éxitos, no solo de ventas, ha sido Pasión India, publicado por Seix Barral en 2005. La historia de Anita Delgado, la bailarina española que se casó con el Marajá de Kapurthala, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Ha sido traducido, de momento, a 17 idiomas, los mismos que tiene la India. Y pronto podría ser llevada al cine, dicen, con una Penélope Cruz que desea encarnar a tan singular personaje. Y hablando de cine, a muchos sorprenderá también saber que Javier Moro ha trabajado para la gran pantalla. De hecho, fue coproductor y guionista de las películas Valentina y Crónica del Alba, ambas basadas en las obras de Ramón J. Sender, 2 cintas que, aprovecho para decirlo, causaron gran impacto en una generación de adolescentes. Gracias por ello. Su última novela, que acaba de publicarse, como quien dice, es El sari rojo. Sigue la estela de esa pasión india y llega hasta nuestros días con la historia de los Gandhi, muy especialmente en Sonia, Maino o Sonia Gandhi, viuda del asesinado primer ministro Rajiv Gandhi, que llegada desde Italia se convirtió en figura clave para una nación que es la primera democracia del mundo en número de habitantes, 1.200 millones, que adoran 20 millones de divinidades. Él define a Sonia como una de las 3 mujeres más influyentes del mundo. Y la mejor forma de conocer a un personaje tan fascinante y el mundo que la rodea es leer este libro, tejido página a página como aquel sari que Nehru, discípulo de Gandhi, le entregó a Indira y que se ha convertido en símbolo de una dinastía, los Kennedy de la India. Seguro que Papá Noel y los Reyes Magos, con permiso de Fernando Savater, van a encargar muchos saris rojos esta Navidad. Ojalá. Vamos a encontrar hoy a muy pocos escritores como Javier Moro, se lo aseguro, capaces de recorrer miles de kilómetros, meterse en la piel de muchas personas, vivir la realidad de un país desde dentro, para contarnos una historia que además nos hace pensar. Porque Javier Moro es, por encima de todo, una persona comprometida, no solo sensible a los problemas de este mundo, sino capaz de mover otras conciencias, o al menos intentarlo. No es casualidad, por tanto, que durante tantos años haya elegido como escenario en el que moverse unos países donde la pobreza compite con la belleza, el destino que les ha tocado vivir, sean nobles o plebeyos, ricos o pobres. Decía el periodista Richard Kapuscinski, tristemente fallecido, que el observador no puede ser imparcial, que a veces en la vida hay que tomar partido cuando se está ante situaciones injustas. Y decía, para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Pues algo parecido se podría decir de los escritores. Javier Moro encuentra razones en este mundo, a pesar de todo, para seguir viajando, investigando y escribiendo. Parece que su próxima novela saldrá de las fronteras de la India, pero a buen seguro que encontrará historias que nos seguirán fascinando y también nos harán pensar que otro mundo es posible y que merece la pena luchar por ello. Les invito a seguir con pasión cualquiera de sus novelas, porque el viaje merece la pena. Les dejo con Javier Moro. Muchísimas gracias, Rafael, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación tan cariñosa y muchas gracias a todos ustedes por haber venido hoy aquí a oír hablar de la India, al oír hablar de la India a través de un libro que ha sido mi última aventura en este país. Gracias al Colegio de Arquitectos por haberlo organizado. ¿Me oís bien? ¿Hablo más alto? ¿Funciona todo? Bien.
Llevo el de camisa. Entonces, ¿así también me oís bien? ¿Sí? Sí, bueno, entonces no hace falta el otro. Bueno, pues nada. Entonces, este ha sido mi último, digamos, viaje a la India, que es un poco la consecuencia de Pasión India. Pasión India acaba en 1947, cuando la independencia de la India, y es ahí donde empieza el sari rojo. Yo quería contar la India moderna también. Es mi cuarto libro sobre la India. Hice la India de los pobres con Dominique Lapierre en Era medianoche en Bhopal, la India de los Marajás y del final del Imperio Británico con Pasión India. Y ahora con el sari rojo he querido contar la India de la independencia hasta nuestros días. Y con esto considero que termino un ciclo de pura curiosidad que yo tenía hacia las cosas y el país y los personajes de la India. Yo quería hacer este libro antes que el de Anita Delgado. Yo siempre, todo el que va a la India, y yo llevo yendo muchos años y muchas veces, se acaba interesando por la familia Gandhi, porque llevan en el poder tantísimo tiempo, prácticamente desde la independencia. Entonces, ese roce, tarde o temprano acabas por decir, bueno, ¿quiénes son? Yo, por razones también personales, por mi tío Dominique, que cuando iba a la India le recibía casi siempre Indira Gandhi era muy francófila y le gustaba mucho hablar francés, y cada vez que iba Dominique con algunos libreros o con periodistas, pues lo recibía en su casa. Yo siempre he oído hablar de niño de los Gandhi, de Indira, de lo bueno que era Rajiv, lo buen tipo que era. Cuando Dominique tenía problemas para que le admitiesen una ambulancia en la aduana, llamaba a Rajiv Gandhi para ver si podía ayudarla a solucionar el tema. Entonces, para mí eran personas muy cercanas. Y de hecho, cuando murió en atentado Rajiv Gandhi, yo me quedé también muy conmovido por aquella tragedia. Y me dio mucha pena su viuda, Sonia. Y bueno, ella se quedó en la India, todo el mundo pensó que en aquel momento se iría a Italia, se quedó varios años, y yo siempre me dije, qué bueno sería poder contar un día la historia de los Gandhi a través de Sonia, porque claro, Sonia es nuestro punto de vista, es la occidental. De la misma manera que para contar Pasión India me encontré con el personaje fabuloso de Anita Delgado, que había vivido en primera fila aquella realidad tan increíble de los Marajás. Eso es como una oportunidad para un escritor que quiere hablar de la India, el tener estos vehículos para contar la historia. Y Sonia, me faltaba el final. Entonces, bueno, me lié con Pasión India, con Anita Delgado, y en 2004 me dio Sonia ese final. Ella se presenta a las elecciones en la India y arrasa. Arrasa, conquista el poder, abdica del poder, nombra a un primer ministro en vez de aceptar ella el cargo de primeros ministros. Yo no conozco muchos políticos que renuncien así al poder, después de haber barrido en unas elecciones, y al hacerlo se convierte en una mujer todavía más poderosa. Tanto que es la mujer más influyente del país, y no es cualquier país, estamos hablando de 1.200 millones de personas. Y de repente me digo, ¿pero cómo es posible? Esta tímida mujer italiana que siempre ha odiado la política, que toda su vida ha intentado convencer a su marido para que no se metiese en política, que lo mismo ha intentado hacer con sus hijos, de repente se mete ella en política y no solo se mete, sino que arrasa, con encima el colofón. El retruécano de la historia es que es italiana, de nacimiento. Digo, ¿cómo es posible que una mujer italiana de nacimiento esté en la cúspide de un país tan enorme, tan variado, tan difícil, una olla a presión donde bullen las aspiraciones de una sexta parte de la humanidad? Entonces yo me dije, aquí hay un historión, porque yo quiero saber cómo es posible que esta mujer haya llegado allí, cuáles son los resortes en su personalidad, qué es lo que le ha pasado en la vida, cuáles son los conflictos que ha tenido que sortear para hacer un recorrido tan absolutamente contradictorio e increíble. Y encima había otra ventaja con este tema, es que nadie había escrito sobre ella. Yo fui una vez a la librería Feltrinelli de Roma y pregunté un libro sobre Sonia Gandhi. No había ni uno en catálogo. Claro, luego entendí por qué. Pues me tocó sufrir lo que subieron de sufrir todos los que intentaron antes escribir sobre ella. Es que ella no quiere que se escriba sobre ella. No quiere por varias razones, porque siempre ha sido una mujer muy tímida que ha huido de la luz pública. Y por otra razón, porque está en una posición muy, muy delicada. Porque hay mucha gente en un país como la India que no tolera, que no acepta que una italiana sea la mujer más influyente del país. Esto no se come fácilmente. Entonces,
tiene tantos enemigos por el mero hecho de defender los ideales que defiende y de ser quien es, que lo que ella quiere es un perfil bajo, que no se hable mucho de ella, que cuanto menos se comente sobre su vida, su pasado, sus raíces cristianas, sus padres tan católicos, su vida en la India, mejor. Pero claro, yo que había visto el potencial de la historia, que por otro lado conocía los resortes para moverme en la sociedad india, porque conozco gente de haber ido tanto tiempo allí, de cómo es posible que esta mujer no me deje penetrar, no me deje, primero, hablar con ella, por supuesto, con los hijos, fue un portazo tras otro. Y cuando fui por fin a hablar con sus mejores amigos, me dijeron que no iban a decir una palabra, porque nadie se quiere poner a mal con la mujer más poderosa del país. Entonces me encontré frente a una fortaleza inexpugnable. Pero como me conozco un poco el percal, porque ya me pasó con Pasión India, que los marajás no me quisieron apoyar para la investigación de Anita Delgado, y tuve que buscar esa documentación en otro sitio, de hecho la encontré en la British Library de Londres, y conociendo la India, donde sé que al final todo se habla y todo se sabe, porque Nueva Delhi, a pesar de ser una ciudad de 14 millones de habitantes, es un pueblo, entonces me dije, bueno, me instalo en Nueva Delhi y voy a intentar, pues como un escalador, a ver por dónde meto el garfio y subo, y dónde consigo, en qué almena consigo colarme, y en qué fisura consigo penetrar en esta historia. Porque lo que sí sabía es que en la India todo se acaba sabiendo tarde o temprano, y todo el mundo habla, entonces alguien hablará algún día. Total, que me cogí un piso en Nueva Delhi y al principio pues muy pesado, estabas todo el día esperando que suene el teléfono, y intentando pues hablar con uno, hablar con otro, y era todo un no, disuade de hacerlo. Fui a ver a un amigo suyo que me dijo, pero no te das cuenta que si ella está en esa posición no es porque lo ha querido, sino porque no le queda más remedio y está ahí a su pesar. Entonces, ¿qué gana ella con que tú escribas un libro sobre ella? Y yo ingenuamente le dije, hombre, pues no sé, notoriedad. Notoriedad, ella, ¿qué necesita más notoriedad que le puedes dar tú, no? O yo le dije, bueno, pues ella puede controlar lo que yo hago, porque yo le dejaría ver lo que hago. Y dice, mira, no quiere, no hay manera. Bueno, en efecto, unos meses más tarde conseguí esa fisura. Además, siempre viene por donde no te lo esperas. Me concedió una entrevista una señora muy mayor que fue la antigua secretaria de Indira Gandhi, Usha Bhagat, que se estimaba un poco maltratada por la familia y que por eso yo creo que quiso hablar. Y eso yo cuando fui allí y me encontré a esa señora afable en aquella casa del centro de Nueva Delhi con ganas de darle al pico, para mí era como se abría el mundo de repente, y me contó cosas muy, muy sabrosísimas, porque yo iba detrás del detalle, yo iba detrás de la cosa íntima, de lo que no estaba publicado en los periódicos, lo que conforma un personaje. Yo quería el ser humano, y no solo el de Sonia, yo quería también a Indira, porque Indira era el personaje principal de esta historia, porque era la mujer fuerte, 16 años primera ministra de un país como la India, la mujer alrededor de la cual giraban los demás personajes. Y después de conocer a Usha Bhagat, ella me dijo, habla con fulano, habla con mengano, y poco a poco, a base de mucho dar el callo allí y estar allí, fui consiguiendo esta información, fui tirando del hilo hasta poder tener lo suficiente para poder pintar este fresco que es el sari rojo, porque no es la biografía de Sonia Gandhi, es la historia de la familia, pero también es la historia del país. Por eso estas tres frases realmente corresponden a cada una de las vetas del libro, a cada uno de los hilos con los que he tejido el sari rojo, y valga la comparación, ¿no? Que es la aventura personal de una mujer, en este caso de una italiana que renuncia a todo por amor y se va a vivir a la India, y contrariamente a Anita Delgado, que después de 25 años en la India siguió siendo española, Sonia Gandhi se metamorfosea en una mujer india. Eso es lo que la hace especialmente interesante. Y el segundo hilo de este sari es que no se puede entender el personaje de Sonia sin remontarse a la familia política suya, a la familia de ese marido que tanto quería ella, de los Nehru. Y por eso es la historia de la saga familiar, los Kennedy de Asia, como dijiste antes. Y detrás de todo esto está el decorado final, que es, como lo decía antes, no es la República de San Marino, y todos mis respetos por la República de San Marino, esto es la India. Y la India no es ni siquiera un país, es un mundo.
Os voy a pasar ahora unas fotos para que veáis los personajes del libro y luego si hay alguna pregunta que queráis saber, ahora que muchos de vosotros vais a ir a la India, pues estaré encantado de participar en ello. La mujer de este libro es Sonia Gandhi. Yo no sé si os acordáis lo guapa que todo el mundo decía que era cuando saltó a la luz pública, cuando se hizo público aquella historia de amor, ¿no? Era la típica guapa italiana y no había mucho problema para un escritor en intentar convencer al lector de lo fácil que había sido para Rajiv Gandhi enamorarse de este bellezón. Y la familia, pues esto, la saga dinástica más asombrosa de nuestros días, los Nehru Gandhi. Aquí tenemos esto es un puntero, qué bien. Aquí tenemos a Nehru, primer ministro de la India independiente, a Sanjay, el hijo pequeño, Indira, y Rajiv, que años más tarde se casaría con Sonia. Y todo esto, como os decía antes, en un país increíble. Una nación nueva, aunque aquí parece que los edificios están a punto de derrumbarse, y de hecho en la India, en Calcuta, en Bombay, uno va y uno se pregunta cómo es que no se cae todo de pronto, ¡pah! De repente, cómo no hay más accidentes de tren, y eso que hay muchos. ¿Cómo es que los aviones no se caen como hojas de un árbol? Es decir, todo funciona como un poco milagrosamente. El caso es que acaba funcionando, ¿no? Y las ciudades acaban siendo hasta vivibles con ese tráfico y esa contaminación tan increíble. Y detrás de esta nación nueva, que nació en el 47, lo que hay es quizá la mayor civilización ininterrumpida de la historia humana. Porque no han sido realmente... Es una civilización que ha sabido aglutinar otras culturas y no ha desaparecido. Un país de una enorme diversidad, donde vive una sexta parte de la humanidad, que se dice pronto. Es también la mayor democracia del mundo. Y una democracia que funciona, con instituciones que funcionan, con una justicia que funciona, mal, pero funciona. También funciona mal aquí, o sea que tampoco es muy distinto, ¿no? Un país víctima de un clima durísimo, constantemente azotado por calamidades naturales. Y ese clima durísimo, Sonia sí que lo vivió y le costó mucho al principio, acostumbrarse a ese calor tremendo del principio del monzón, cuando los periódicos en Nueva Delhi tienen una portada, y todos los años es la misma, a medida que se acerca el 10, 15 de junio, es 44 grados, así, esa es la portada en primera página, toda la página. Al día siguiente, 45 grados, 46 grados, el asfalto se derrite, la gente se mete ahí, parece que está medio muerta en vida, los parterres de floridos se resecan, el césped amarillea, parece que es el fin del mundo y todos los años eso se renueva. Y luego llegan las lluvias y así acaba el sastre de la esquina o cualquier otro habitante de las ciudades indias, ¿no? Ahogados y los coches se hunden en los túneles de las ciudades. Es tremendo, además es todos los años igual. Y sin embargo, un país devoto de 330 millones de divinidades. Un país conocido por sus altas conquistas espirituales, y hay monumentos que testifican de todo ello, y a la vez por sus nefastos índices de bienestar material. Porque yo quiero mucho a la India, y me fascina mucho y me interesa mucho, pero yo no le tengo una admiración sin límites, porque sería engañarme a mí mismo. La India es un escándalo de país. Hay muchos de sus aspectos que son escandalosos. Ustedes han visto hace poco que han mandado un cohete al espacio. ¿Cómo un país con la capacidad tecnológica para mandar un cohete al espacio es incapaz de proveer agua potable a la mayoría de sus habitantes en zonas rurales? ¿Cómo un país capaz de producir 1 millón de ingenieros altamente cualificados al año, comparado con 100.000 que producen Estados Unidos y la Comunidad Europea al año, es capaz de tener uno de los mayores índices de desnutrición infantil que hay en el mundo? Eso es escandaloso. Eso se explica en parte por la estructura religiosa, de castas, por todo lo que ustedes quieran, pero sigue siendo moralmente un escándalo. Es verdad que es un país que lucha por salir de la pobreza, y la familia Nehru ha hecho mucho porque el país intente romper con las cadenas de la miseria, y aún así falta mucho recorrido, y si no, los que van a ver ahora, a los que van a ir ahora próximamente a la India, lo verán con sus propios ojos. Un país que, claro, tiene que dejar ese pasado que es lo maravilloso también del país. La India, la historia está presente constantemente en toda la India, siempre.
un país donde el hombre es más fértil que la tierra que labra, donde conviven 4.635 comunidades distintas. Es como un mosaico de una riqueza incalculable. Nunca acabas de conocer la India. Yo me acuerdo de un viaje con el fotógrafo López Soto por Gujarat y de repente llegamos a un pueblo y eran todos negros, pero negros como negros africanos. Y las mujeres negras africanas vestidas con sari. Bueno, pues habíamos topado con una comunidad de antiguos esclavos que habían sido traídos ahí por el Nabab de Junagadh en el siglo XIX y se habían hecho indios, eran negros indios. Nunca he visto un reportaje sobre ellos, nunca había leído nada sobre ellos. Es una de tantísimas sorpresas que uno descubre en un país como la India. Es esa riqueza lo que lo hace especialmente atractivo. Cuando lees en el periódico de repente una noticia que solo puede ocurrir en la India, el primer hijra, eunuco, en abrir una guardería infantil, y lo hace en Patna. Yo quería ir a entrevistar a ese primer eunuco, porque los eunucos ahora se van integrando en la vida. ¿Y por dónde? Por la educación de los niños. Un eunuco que abre una guardería infantil. ¿En qué otro país del mundo hay una noticia así en el periódico, ¿no? Un país donde los habitantes que viven en el norte, los cachemiríes, no se entienden con los que viven en el sur o en el este, porque tienen un color de piel distinto, porque hablan idiomas distintos, porque comen comidas distintos, se visten de manera distinta, veneran dioses distintos, y sin embargo ambos comparten el orgullo de pertenecer a la nación india. Un país que venera ante todo un apellido, Gandhi, el padre de la nación. Y aquí, en esta casa, es donde empezó la más asombrosa saga dinástica de nuestros días. Esta es la casa original de los Nehru, en la ciudad de Allahabad. Esta casa la fundó y la creó el patriarca de los Nehru, que se llamaba Motilal. Era un tipo brillantísimo, un abogado indio que ganaba muchísimo dinero, que trabajaba muchísimo y era uno de los pocos indios que era tratado en pie de igualdad por los altos miembros del gobierno de la colonia británica. Por supuesto, aceptado en todos aquellos clubs de élite. Y se construyó este palacete. Era pues un poco un marajá, digamos, pero con ideas modernas, que lo que más quería en su vida era su hijo Jawaharlal, y quería que su hijo tuviese la mejor educación posible. Y con todo el dolor de su corazón, un día, con 13 años de edad, Motilal mandó a su hijo a estudiar a Oxford. Y el hijo volvió, años después, convertido en un auténtico caballero inglés, y con un expediente académico brillantísimo. Pero ¿qué tenía también Motilal en la cabeza? Tenía un sueño, el sueño de hacer de la India un país independiente. Este es el bueno de Motilal, aquí el patriarca, en una foto familiar. Aquí está su hijo Jawaharlal Nehru, y aquí está Indira, feucha, acomplejada, tuberculosa. ¿Quién podría pensar, viendo esta foto, que esta niñita acabaría siendo una de las mujeres más poderosas del mundo? Y aquí tenemos al hombre que completamente transformó la vida de aquella familia y la de todos sus miembros. Un día, Jawaharlal Nehru, que ya había vuelto de Oxford, que ejercía de abogado en el bufete de su padre, conoce a este otro abogado, que acaba de llegar de Sudáfrica y que tiene ideas así como un poco excéntricas, y sobre todo una idea también en común. Él también quiere la independencia de la India, y la quiere sin que se vierta una sola gota de sangre. La entrada de Gandhi en esa familia transforma por completo la familia. Jawaharlal se lo presenta a su padre, Motilal, este abogado rico, culto, famoso y extravagante, que, dice la leyenda, mandaba a la ropa a la tintorería a Londres. Y este es Motilal Nehru después de conocer a Gandhi. Gandhi les transforma, les inyecta este fervor por la independencia del país, por conseguir la independencia, por dedicar todos los recursos de la familia a un mismo fin. Y Motilal Nehru abandona su traje de flanela de Savile Row y se pone a vestirse con las mismas túnicas con las que se vestía Gandhi. Gandhi se hace amigo de la familia y la pequeña Indira le confía su soledad de niña, sus chiquilladas también. Indira vivió una infancia horrorosa porque sus padres estaban siempre en la cárcel. Un día llegó una tía y ella abrió la puerta y dijo: no hay nadie, están todos encarcelados.
y el amigo en quien ella vaciaba su corazón era el Mahatma Gandhi. Aquí tenemos a Indira con su padre en uno de los numerosos viajes a Europa, cuando ella venía a por un tratamiento, a tratarse la tuberculosis, y esta foto que es bien simbólica de las dos grandes dinastías políticas de nuestros días. JF Kennedy con Jacqueline Kennedy recibiendo al primer ministro Nehru y su hija Indira, que hacía de primera dama porque se había muerto su mujer de tuberculosis. Y esta foto, aquí tenemos 3 generaciones de la misma familia en la cúspide del poder. Aquí, en brazos de Firoz Gandhi, está Rajiv Gandhi. Este es el marido de Sonia. Aquí está Indira y aquí está Jawaharlal Nehru cuando yo era primer ministro. Este es el marido de Indira. Indira se casa con un señor que se llama Firoz Gandhi, pero que no tiene nada que ver con el Mahatma Gandhi. Es como si hubiera 2 Garcías y hay una casualidad. Y de ahí viene la confusión de mucha gente. Dicen Indira Gandhi, Indira Gandhi. No, Indira Gandhi es la hija de Nehru, pero se casó con un señor que se llamaba Firoz Gandhi y adoptó ese nombre, que, da la casualidad, era el nombre del más famoso y más célebre de los indios, porque era el hombre que les había devuelto la fe en la libertad y en la esperanza. Y bueno, aquí está la familia, 3 generaciones de ellos en el poder. Aquí tenemos a Rajiv, Indira, ellos con los niños pequeños que se criaron en el palacete del primer ministro del abuelo, porque aquel Firoz Gandhi resultó ser un ligón empedernido y la humilló públicamente liándose con una colección de amantes que no tenía, un rosario de amantes, hasta que Indira dijo: me voy a vivir con mi padre y ahí te quedas. Indira se fue y fue por eso que actuó casi de primera dama en la oficina de su padre. Y damos un salto al futuro, Cambridge, 1965, este es Rajiv Gandhi, se enamora de Sonia, una italiana que está estudiando inglés porque su único deseo en la vida es ser azafata de Alitalia. Y se conocen en este restaurante, el Varsity, el único lugar donde se puede comer más o menos decentemente, para una italiana, claro, que aborrecía las tostadas de beans, de judías blancas con salsa de tomate que le daban por la mañana, o esos bocadillos de espagueti ingleses que le daban también para cenar. Decía, el único sitio donde se puede comer bien, preguntó a un amigo, y le dijo, pues vente al Varsity, que es el sitio donde van pues mucha gente de las universidades. Uno de los habitués, de los clientes del Varsity, era un hombre que también acabaría por darse a conocer. Y ya empezaba a cojear en aquel entonces, cuando estaba empezando sus estudios de cosmología. Se trataba de Stephen Hawking, que era también uno de los que iban siempre allí. Otro que también saltaría a la fama mundial era este chico, Rajiv Gandhi, que era tan tímido, que le gustaba tan poco hacer parte de la luz pública, que cuando le presentaban él se apresuraba a decir que no tenía nada que ver con Gandhi, con el famoso Gandhi, pero no decía nunca que era el nieto de Nehru. Él disfrutaba como un enano, por primera vez en su vida, de la vida anónima, de no estar viviendo en un palacio, siempre rodeado de gente, siempre teniendo que asistir a sesiones interminables de fotos con su madre, siempre teniendo que saludar, dar las gracias y estar en un mundo de adultos y de adultos. ¿Y qué adultos? Porque él, su infancia, hacía los deberes en una mesa de la cocina, mientras su madre estaba con Andrei Gromyko, con Jacqueline Kennedy, en el salón de al lado, ¿no? Bueno, pues por primera vez vive la vida de estudiante inglés normal en la India. Y se conocen. Se conocen porque ella representa para él el anonimato casi de la clase media, donde él quiere perderse y encontrar su libertad. Les presenta un amigo común, que por fin, a mí me faltaba documentación sobre esa parte de la historia. Digo, ¿cómo voy a poder hablar de esta historia de amor sin que nadie me cuente nada de esta historia de amor? Si no voy a poder hablar con Rajiv porque ha muerto y con Sonia no dice nada. Y entonces intenté localizar algún amigo de estudiante. Y bueno, para haceros la historia corta, por fin localicé a Christian von Stieglitz, de quien me he hecho muy amigo, y además lo localicé aquí al lado, está jubilado en la Costa del Sol. Pero para localizarle tuve que mandar emails a China y bueno, y no os cuento dónde. Y lo localicé aquí al lado. Y Christian fue el que les presentó. Él era estudiante de Derecho Internacional en la universidad en aquel entonces y claro, me contó
toda la historia. Pero él me dijo, ha sido una historia de amor muy sencilla. Desde el momento en que la misma tarde en que yo les presenté y los llevé a pasear por el maravilloso pueblo de Ely, él le cogió la mano a ella, desde ese momento se hicieron inseparables. Y me dijo, nunca he visto un hombre y una mujer quererse tanto y durante tanto tiempo. Y es casi lo que caracteriza aquella historia de amor. Pero estas frases que él me contaba, para la historia que a mí me interesaba, eran mucho más que una simple historia de amor. Es que ese amor que Sonia sintió por su marido fue el motor que la empujó luego a meterse en política y en asumir el manto de la familia. Fue el motor que consiguió devolver a una sexta parte de la humanidad los ideales de tolerancia que habían sido olvidados en los años 90, cuando el país corría hacia una peligrosa deriva nacionalista. Por eso, aquella sencilla historia de amor, que por supuesto no tiene el morbo de la historia de amor de Anita Delgado con el Marajá, pero que era, por eso, quizá todavía más bella, era tan importante en esta historia, que no era solo la historia de una familia, sino también la historia de un país. Aquí la tenemos cuando era joven, guapísima, como ya vimos antes, y fuimos, mi mujer y yo, a hacer la investigación, ¿quién era realmente esta Sonia Gandhi? En la India decían de ella que era la hija de un próspero constructor inmobiliario. ¿Y qué descubro al llegar a Italia? Que había nacido en esta ciudad y en este pueblecito. Que su padre, antes de ser ese próspero constructor inmobiliario, que en efecto llegó a ser, había sido pastor de vacas, que eran la rama más pobre de la familia, porque no tenían ni siquiera tierras. Que Sonia nació una fría noche del 9 de diciembre del 46, en plena posguerra, en esta casa, donde todo el valle estaba nevado, que conoció la pobreza y las estrecheces en los 10 primeros años de su vida, como toda Italia conocía la pobreza de la posguerra, que no era muy distinta a la pobreza que conocimos aquí en España. Y los 10 primeros años los vivió allí, y eso es algo que Sonia nunca olvidaría. Nunca olvidó quién era, hija de unos montañeses con unos principios muy, muy establecidos que nunca ella olvidaría después. Estos eran sus padres, Stefano Maino y Paola. Stefano murió en el 84, Paola la vi, ella pasa los inviernos ahora con su hija en Nueva Delhi y va a misa todos los domingos a la iglesia de la Anunciatura. Pero quien me contó toda la historia de la infancia fue el mejor amigo de Stefano, Danilo Quadra, el hombre que le reparaba la maquinaria en la ciudad de Orbassano. Stefano se hizo, después de pastor de vacas, albañil. Iba a Suiza a trabajar, del otro lado de las montañas, y volvía con dinero que nunca le duraba lo bastante. Hasta que, en 1955, emigró al polo industrial que se estaba creando en Turín, al abrigo de la Fiat, en la ciudad pequeña de Orbassano. Y ahí se hizo un próspero empresario y hizo el sueño de su vida, que era construirse una casa para que luego cada una de sus hijas pudiera disfrutar de uno de los pisos, pero una de sus hijas se le fue, la que más quería además, o la favorita, porque era la que tenía el carácter más angelical de las tres. Sonia le dijo un día que se había enamorado de un indio, y a él casi le da el patatús, ¿cómo que de un indio? Y que se quería ir a la India. Pero un indio para él era lo peor del mundo, porque era peor que un terrone, como llaman en Italia a los inmigrantes del sur de la India, pero encima ni siquiera era católico. Y eso de que fuese el nieto de Nehru, al bueno de Stefano Maino, le importaba un bledo. Su hija insistió tanto que le dijo, mira, yo no quiero ser responsable del desastre de tu vida. Tú, hasta que tengas la mayoría de edad, te quedas aquí. Luego ya veremos. Bueno, ella cumplió la mayoría de edad y 15 días después cogió un billete para Nueva Delhi, se plantó en Delhi y no volvió más a Orbassano. Su padre no se presentó en la boda, por supuesto, y un día antes de la boda, Indira se acerca a Sonia y le dice, me gustaría que mañana llevases este sari. Y le da este sari que está llevando, un sari rojo. Es el sari que Nehru hiló para ella desde la cárcel cuando ella le anunció su boda con el señor que vimos en la foto de antes, con Firoz Gandhi. Hilar se había convertido para los luchadores por la independencia en un acto político. Era una manera de reivindicar la autarquía
Dice, nosotros podemos ser independientes, hacer nuestros propios tejidos y no someternos a la obligación de importar telas de Inglaterra, que era lo que los ingleses les estaban obligando. Y la rueca se había convertido en ese símbolo. La rueca, de hecho, aparecería después en la bandera, en el centro de la bandera de la India independiente. Entonces se casan, una ceremonia muy, muy discreta. Viene la madre, viene una hermana. La madre, cuando llega del aeropuerto, se encuentra a su hija vestida de esa guisa, con la ajena, y casi también le da un infarto. Y dice, menos mal que tu padre no ha venido, porque te llega a ver así y no sé qué hubiera pasado. Y cuando se va y despide a su madre, a ella se le cae el alma a los pies, porque se da cuenta de que se ha metido en un callejón sin salida y que la India es mucho más duro de lo que parecía. Y sobre todo estamos hablando de la India de aquel entonces. Había un solo hotel de lujo, digamos, en toda Nueva Delhi. No se podía comprar queso, no había aceite, no había cosas, pero muy básicas. Era una ciudad, una vida difícil. Pero eso sí, vivía en la primera familia de la India. Estaba en casa de la que entonces se había convertido en primera ministra de la India. Pero claro, no era una familia como todas, aunque aparentemente sí. Los Gandhi tienen esa doble cosa fascinante de que son como ustedes y como yo, o sea, como en todas las familias hay pues cuñadas que se tienen celos, yernos, suegros que desconfían del yerno, lo típico, lo que nos pertenece a todos, también existe en su familia. La diferencia con ellos, y lo que les hace especialmente fascinantes, es que las decisiones que tomaban afectaban a millones de personas. Es que en la mesa hablaba a lo mejor Indira Gandhi de si no llegan las lluvias monzónicas a tiempo este año, sabemos por el Departamento de Estadística que van a morir 1 millón de campesinos. ¿Qué hago? ¿Voy a mendigarle dinero a Nixon otra vez? ¿Voy a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional? ¿Me voy de gira mendigando dinero? Porque la India era un país mendigo en aquella época. Y de estas cosas hablaban en la mesa. Y aunque no quieras que la política perturbe tu vida, era imposible, concretamente imposible, blindarse de la política viviendo en el hogar de Indira Gandhi. Porque el pacto al que habían llegado Sonia y Rajiv era que vivirían en la casa familiar, pero de una manera independiente. Él se hizo piloto de Indian Airlines y no tenía otra ambición en la vida que su trabajo, que le encantaba, tenía pasión por volar, su familia y su afición a la fotografía. A ella le costó mucho al principio vestirse con el sari, le daba la impresión que se le iba a caer y que iba a quedar desnuda ante todo el mundo. Odiaba la comida india con todo el picante, no entendía que pudiese ser tan picante. Había cosas que se le hacían muy, muy duras, pero poco a poco, pues bueno, fue amoldándose también con mucha inteligencia. Una de sus armas fue la cacerola en mano, la cocina, porque era tan buena cocinera, lo había aprendido de su madre, que poco a poco parecía que estaba ella italianizando a la familia en vez de que la familia estuviera indianizando a Sonia. Y desarrolló con Indira unos lazos de profundísimo afecto. Es muy bonita, bueno, está en todo el libro, digamos, ese. Para Indira, Sonia fue la hija que no tuvo. Y la quería mucho porque no era ambiciosa Sonia. No quería la ambición, no decía como la otra, la de su otro hijo, la otra nuera, mi hijo va a acabar siendo primer ministro de este país. Cosas que horrorizaban a Indira. No, Sonia era una mujer recta, cumplidora, y se convirtió enseguida en su mujer de confianza. Era Sonia que le elegía los saris cuando se iba de viaje, y Indira se la llevaba también de viaje. Indira era un personaje fabuloso. Para mí ha sido una revelación haber descubierto a Indira Gandhi en este libro. Era una abuela, pero muy, muy pendiente de sus nietos. Le encantaban los niños. Era muy tierna y al mismo tiempo podía ser la mujer más dura del mundo. Era capaz de hablar en un discurso ante 1 millón de personas y de terminar el discurso, llamar por teléfono a casa para saber si los niños se habían terminado bien la sopa y los espaguetis. Era una mujer que declaró en el Parlamento la victoria de la guerra sobre Pakistán, la guerra que consiguió la independencia de Bangladesh. Volvió a casa, se reunió con Usha Bhagat y le dijo, bueno, a ver, las cosas importantes. El día 9 es el cumpleaños de Sonia. Dame una lista de posibles regalos que le hagan ilusión. El día 25 es Navidad. ¿Cómo lo celebramos este año? ¿Qué comemos? ¿A quién invitamos? ¿Cómo hacemos? Era así. Era capaz de, para ella, lo más importante, las decisiones que afectaban a la humanidad y las que afectaban a sus nietos eran igual de importantes.
Nixon la trató de vieja zorra, esto lo descubrí porque han desclasificado hace poco los papeles de aquellas reuniones donde ella fue a pedir ayuda para la guerra de Pakistán. Nixon odiaba a esta mujer, primero porque era mujer, segundo porque era de las pocas mujeres primer ministra. Ella y Golda Meir fueron las únicas antes de que ahora se hiciese la cosa más normal, ¿no? Y era socialista, era la líder de un país no alineado, no había manera de hacer entrar a la India en el redil de los Estados Unidos. Entonces le tenía una profundísima antipatía, tanto es así que estos documentos que retranscriben aquellos diálogos, desde luego muestran la altura moral de ciertos presidentes. Bueno, menos mal que Bush se ha ido, porque Bush debía ser parecido, ¿no? Vieja zorra era de lo poco que decía, ¿no? Pero el pueblo adoraba a la gran sacerdotisa Indira Gandhi, que no se olvidaba nunca de los pobres. Y este personaje tan sólido, aparentemente, esta niña tuberculosa, feucha y acomplejada, que llega al poder, y qué poder, que llega a ser considerada en Estados Unidos a un momento dado como la mujer más importante del mundo, tiene un talón de Aquiles, que es su hijo Sanjay, su hijo pequeño. Le da la impresión que le debe todo a este hijo. Le da la impresión de que le ha fallado a este hijo, por la separación, ahí ya entramos en el aspecto psicológico de los personajes y la familia. El caso es que Sanjay y su nuera Maneka, que es lo contrario de Sonia, arrasa a esa familia, la arrastra prácticamente hacia la perdición. Ella deja que Sanjay tome un poder que no tiene ningún tipo de límite y sobre todo que no tiene razón de ser, visto que él no ocupa ningún puesto oficial. Y se convierte su hijo en el hombre más temeroso y más poderoso y temido de la India. Arrastra a su madre a decretar el estado de excepción. Manda a arrasar miles de chabolas en un plan que tiene para embellecer las ciudades. Manda a esterilizar a millones de pobres porque él tiene prisa. No es que sea un corrupto, es un niño mimado. Es un loco que tiene prisa, que le molesta que la India sea un país tan subdesarrollado, que quiere quemar etapas, que quiere rápidamente que llegue un país moderno. Y se lanza a una campaña de esterilización que acaba enfureciendo a los pobres, porque no les puedes quitar a los pobres lo único que tienen, que es el placer de tener hijos. Y la India no es China. En China tú, como dictadura, puedes imponer la ley de una familia o un hijo. En la India es una democracia y al final los pobres te van a echar del poder. Y la echaron del poder. Esta es una familia, una foto que dice bien un poco todo el tinglao que había en la familia, porque El Sari Rojo es un libro que también tiene su parte folletinesca, porque siempre que hablas de una familia acabas hablando como de un gran folletín. Aquí mira la nuera Maneka, cómo mira con recelo y con celos a Sonia, porque sabe que Indira, que es la persona poderosa de esa familia, sabe que la favorita es Sonia y no ella, en fin. Todo este tinglao, que por otra parte es tan común a todos nosotros, también se encuentra en esa familia. En 1980, toda esta vida se va al garete de pronto, Sanjay muere en accidente de avión y ese día Sonia es perfectamente consciente de que el final de su felicidad o de los años felices que ha vivido empieza ya. Son los años y los momentos más amargos en la vida de Indira Gandhi, que pierde a su delfín, a su favorito, al hijo en quien había depositado todas sus esperanzas, es expulsada del poder, pasa de ser considerada la emperatriz de la India a la cárcel. ¿Quién le lleva a la cárcel la comida? Sonia, que se la cocina para ella porque tiene miedo de ser envenenada. Consigue resurgir de las cenizas de una manera, no lo puedo contar todo porque está en el libro, pero realmente asombrosa. Consigue arrasar de nuevo en las elecciones. Su fiel guardaespaldas, Beant Singh, que vemos aquí, que durante 5 años la acompaña, pero fielmente acabará matándola en este camino que separa su casa de su despacho. Y entonces Rajiv, prisionero de su apellido, el hombre sencillo, demasiado afable para la política india, tiene que abandonar su carrera, su vocación que tanto le gustaba, y entra en política, a pesar de los intentos de Sonia de impedirlo. Y ella se convierte en la primera dama de la India. Le acompaña en todos los viajes al exterior, le acompaña también
en los viajes de campaña por la India y poco a poco va aprendiendo a querer el pueblo llano, el pueblito, los que no ha conocido en los años en los que vivía su suegra. Le acompaña en las campañas, esta es la foto, la cual hemos sacado la portada. Todo eso con el corazón en vilo. Ella ve en televisión las imágenes del intento de atentado contra Rajiv en Colombo, cuando un soldado de la guardia del primer ministro intenta darle un culatazo y si le llega a dar en la cabeza le hubiera roto el cráneo. Pero Rajiv se dio cuenta, se torció y le dio en el hombro. Aquí tenemos a dos hijos de familias reinantes y, sin embargo, un mismo destino. Eran muy amigos, los Bhutto, los Gandhi. ¿Cómo no iban a ser amigos? Las dos grandes dinastías de Asia. Y, curiosamente, Benazir hace unos meses murió en circunstancias muy parecidas a las que llevaron a Rajiv a la muerte. Ambos habían perdido el poder y ambos luchaban por reconquistarlos. Ambos estaban sometidos y enfrentados al conflicto de o hacemos caso a la seguridad y no nos acercamos al pueblo y perdemos las elecciones, o pasamos de la seguridad y nos restregamos con el pueblo a riesgo de nuestras vidas. Bueno, pues los dos acabaron igual. Esta es una de las últimas fotos que Christian von Stieglitz, el que les presentó, el amigo que presentó Sonia a Rajiv, hizo un mes antes del asesinato de Rajiv. Se les ve tan acaramelados como siempre, y él, al darme esta foto para publicar en el libro, me decía, ¿ves lo que te decía? 23 años después seguían como el primer día. Esto fue un mes antes de la muerte de Rajiv. Y entonces se pensó que ya era el final de la dinastía. Bueno, el resto no os lo voy a contar, lo vamos a ver rápidamente. Pensaban que Sonia volvería a Italia, pero el peso del apellido es muy fuerte. Ella lucha por no dejarse arrastrar. La familia con la que primero me comprometí al casarme estaba restringida al límite de un hogar, dijo en una ocasión. Hoy mi lealtad abarca una familia más amplia, la India, mi país, cuya gente me ha recibido tan cálidamente que me han convertido en uno de ellos. Aquí se sumergen las aguas del Ganges, se va haciendo India cada vez más. Su hijo, aquí tenemos, es el vivo retrato de su padre, la apoya en sus campañas, su hija también. La mayor saga política de nuestros días parece que no ha terminado con la muerte de Rajiv. Ella se convierte en líder de la oposición. ¿Cómo ha cambiado esta chica tímida italiana? De aquellos años a verla ahora fustigar al gobierno. Y se convierte en una diosa para millones de indios. Una diosa de verdad. Tanto es así que mire cómo la deifican en un país tan tremendamente religioso. Abdica el poder, nombra a Manmohan Singh, un hombre de irreprochable integridad, que lo está haciendo muy bien además, y es la imagen de una nueva India a la que ella aporta, porque de ser un país en manos de los integristas y de los fundamentalistas hindúes, pasa a ser un país fiel a la Constitución, es decir, fiel a los ideales de la familia, que son los ideales de los Nehru, que eran el Estado de Derecho, la laicidad y la unidad. Y además nunca se ha olvidado de quién era y nunca se ha olvidado de aquella pobreza, y tampoco ella va a decepcionar a su electorado. Y en los últimos 4 años ella ha sido quien más ha luchado para que se pusiese en práctica los programas que había prometido de ayuda a los más pobres de la India. Entonces ella ahora es la heredera de la dinastía y es la historia de ella y de la familia lo que cuento en el Sari Rojo. Pues muchas gracias por haberme atendido. Y si hay alguna pregunta que pueda responderles, estaría encantado. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Sí, claro, si hay preguntas, ahora que se van ustedes a la India, seguro que algo quieren saber de la India. ¿Hay preguntas? ¿O hay... Ah, no, es que hay baile. Hay baile. Ah, bueno, pues casi mejor el baile. Si no hay ninguna pregunta... Bien. Bailamos. Vale, gracias a ti. Voy a sacar mi chisme porque luego... Muchas gracias. ¿Se oye? Muchas gracias a Javier por su brillante presentación. Yo creo que hemos disfrutado todos muchísimo
de este acercamiento a la familia Nehru-Gandhi, al Sari Rojo. Ahora, como les decía al principio, vamos a cerrar, vamos a liberar el estrado y vamos a cerrar con un espectáculo un poco especial a cargo de Sharmini Tangarantram, que es un espectáculo que intenta fusionar la danza tradicional india, el Kathak, una danza tradicional del norte de la India, con el flamenco. Ella lleva muchos años con esta fusión entre ambos estilos y yo creo que además la relación de este espectáculo que en esta ocasión nos va a presentar, que se titula Vastukala, plantea una relación especial con el espacio, con la geometría y con la arquitectura. También junto a ella o a Sharmini le acompañan dos músicos que son Antonio y Alfonso, y les pido un aplauso para ambos, para los tres, para cuando comiencen.